Solemos pensar que cada centímetro de tierra del planeta ha sido explorado y cartografiado. Resulta sorprendente saber que aún existen vastos espacios donde la civilización no ha penetrado. Desde la primera tribu no contactada captada en cámara hasta la historia de cómo este avión terminó acribillado a flechazos. Investiguemos las últimas tribus no contactadas de la Tierra. Mashco Piro. Uno de los lugares más remotos y peligrosos de la Tierra, la vasta selva amazónica ha sido durante mucho tiempo fuente de belleza, intriga y sobre todo misterio. Pero en julio de 2024 ocurrió algo extraordinario que conmocionó al mundo. De las profundidades indómitas de la Amazonia emergió un gran grupo de tribus no contactadas, marcando la primera aparición de este tipo en años. Pero ¿quiénes son y por qué se han revelado ahora? Conoce a los Mashco Piro. Con una población estimada de más de 750 personas, se cree que son la tribu no contactada más grande del planeta. Pero ¿qué significa exactamente que una tribu no haya sido contactada? A veces llamadas aisladas o perdidas, las tribus no contactadas son grupos indígenas que eligen permanecer totalmente alejadas del mundo exterior, incluso si han tenido contacto mínimo en el pasado. Estos breves encuentros son a menudo la razón por la que evitan activamente interactuar con otros forasteros. Y muchos de estos encuentros no han ido tan bien, como pronto veremos con los fascinantes Mashco Piro. Estos pueblos viven en las profundidades de las selvas tropicales del sureste de Perú, cerca de las fronteras con Brasil y Bolivia, en una zona llamada la frontera de los no contactados. Esta región es conocida por albergar más tribus no contactadas que cualquier otro lugar del planeta. Han sobrevivido viviendo como cazadores-recolectores nómadas, desplazándose por la densa selva, construyendo sencillas chozas de hojas de palma a lo largo de las orillas de los ríos y refugiándose en las profundidades del bosque durante la temporada de lluvias, evitando las inundaciones. Lo poco que sabemos sobre los Mashco Piro proviene de sus vecinos Yine, quienes dicen que sus parientes no contactados silban como pájaros como advertencia antes de salir a recoger huevos de tortuga o frutas y verduras de la ribera. No sabemos nada específico sobre las creencias de los Mashco Piro, pero dado que se sabe que sus parientes Yine valoran los remedios espirituales para los problemas de la vida, es probable que existan algunas creencias coincidentes con las de los Mashco Piro. Y aunque sin duda viven una vida moldeada por los ritmos de la selva, su historia está lejos de ser pacífica. Los orígenes del aislamiento de la tribu se remontan a uno de los periodos más oscuros de la historia amazónica, el auge del caucho a finales del siglo XIX. Durante este tiempo, los varones del caucho invadieron la región, esclavizando a las tribus indígenas para extraer látex de los árboles de caucho. Los Mashco Piro, que lograron evadir la esclavitud, se enfrentaron a una decisión brutal: ser sometidos o escapar. Optando por la libertad, se retiraron a las zonas más remotas de la selva para librarse de los horrores de las plantaciones de caucho y han permanecido allí hasta la actualidad. Entonces, ¿por qué emergen ahora? Desde 2002, el gobierno peruano ha vendido casi 518 kilómetros cuadrados de las tierras ancestrales de los Mashco Piro a empresas madereras, que están talando rápidamente el santuario forestal de la tribu. A medida que los madereros avanzan, los avistamientos de los Mashco Piro se han vuelto más frecuentes. Esta última aparición se registró a lo largo del río Las Piedras, a pocos kilómetros de los sitios de tala activos. En un esfuerzo por proteger sus tierras, la tribu se ha enfrentado ocasionalmente con quienes amenazan su hogar, lo que ha resultado en muertes, lesiones y personas desaparecidas por parte de los madereros. Si bien el gobierno peruano ha prohibido oficialmente todo contacto con ellos, las organizaciones de derechos humanos exigen el cese total de la tala en la región e instan al gobierno a establecer una zona protegida para resguardar el hogar y el hábitat de la tribu. Por ahora, los Mashco Piro continúan luchando por su supervivencia, defendiendo su territorio ante el avance constante del mundo. Flecheros. Algunas tribus no contactadas como los Mashco Piro han sido claramente identificadas a pesar de su naturaleza misteriosa, mientras otras siguen siendo más difíciles de localizar. Se estima que en otras partes de la Amazonia existen más de 100 tribus no identificadas que permanecen sin contacto. Una de esas tribus, de la que sabemos muy poco, aparte de su existencia, son los flecheros. Conocidos localmente como el pueblo de la flecha, se cree que esta tribu habita a lo largo del río Jandiatuba en el valle de Javari. Lo que más se sabe de ellos es su habilidad con las flechas, lo que nos lleva a la foto de este Piper Comanche. ¿Podrían las flechas atravesar la parte inferior de un avión como este? Suena descabellado, pero quizá no tan imposible como parece. ¿Son los flecheros los responsables? Analicémoslo más de cerca.
Para empezar, estas flechas son largas, y se sabe que algunas tribus usan arcos largos con flechas de entre 122 y 233 centímetros de longitud. Viendo las imágenes y grabaciones que tenemos de los flecheros, sin duda parecen estar en ese rango. Y aquí es donde se pone interesante. Las flechas con punta de acero perforaban armaduras metálicas en batallas medievales, y los aviones modernos están hechos principalmente de aluminio, que es más blando que el acero. Y sí, algunas tribus usan flechas con punta de acero, así que técnicamente una flecha bien dirigida podría atravesar el casco de un avión. Una gran pista de que algo anda mal, no hay flechas rotas. Se esperaría que al menos algunas se rompieran al impactar o se partieran al aterrizar. En realidad, el avión forma parte de una exposición de arte en Buenos Aires. Se llama Avio, creado por el colectivo artístico Los Carpinteros, quienes lo describen como un símbolo de modernización y como mínimo inspiró a la gente a hablar sobre temas indígenas, lo cual es un gran logro. Volviendo a los flecheros, no fueron ellos quienes dispararon contra el avión acribillado, pero sabemos que han intentado disparar a los aviones que sobrevuelan sus tierras. Fotos aéreas de 2008 revelaron que a menudo se pintan el cuerpo, aunque el significado cultural de la pintura y el de los diferentes colores sigue siendo un misterio. Muchos grupos indígenas de todo el mundo usan la pintura corporal para simbolizar animales, indicar el inicio de una cacería o para celebraciones espirituales, entre muchas otras razones. No se ha confirmado oficialmente ningún contacto con la tribu, sin embargo han surgido rumores inquietantes sobre encuentros con ellos. En 2017 los lugareños informaron haber encontrado a 2 mineros de oro ilegales en bares locales que se jactaban de haber causado la extinción de la tribu. Detalles demasiado impactantes para compartirlos en YouTube. Desafortunadamente es probable que la verdad detrás de esta supuesta tragedia permanezca imprecisa, dado que cualquier posible superviviente no podría o no estaría dispuesto a hablar con las autoridades brasileñas. Invasores como estos creen que pueden salirse con la suya en casi todo lo que respecta a sus acciones en el territorio de tribus no contactadas. Se informó que los 2 hombres fueron arrestados por sus acusaciones, pero lamentablemente parece que no se ha confirmado que los flecheros permanezcan. Esperemos que simplemente se hayan retirado a las profundidades de la selva y sigan evitando ser detectados. Shompen. Alejándonos un poco del Amazonas, otra tribu aislada que enfrenta amenazas de modernización son los Shompen de la isla Gran Nicobar, India. Con alrededor de 300 miembros, la mayoría de este grupo indígena permanece sin contacto y rechaza cualquier interacción con extraños, ya sea con buenas intenciones o no. Como cazadores-recolectores nómadas, los Shompen recorren las selvas tropicales que cubren el 95% de la isla de 900 kilómetros cuadrados, viviendo de la tierra. Son conocidos por recolectar diversas especies de flora y fauna de la selva tropical, siendo su alimento básico el ala, una extraña fruta segmentada que se dice que tiene un dulce sabor tropical. La tribu también caza animales como monos, cerdos e incluso cocodrilos. En cuanto a las prácticas culturales, los expertos creen que los Shompen adoran a la luna, a la que consideran responsable de la creación del universo. Algunos Shompen tienen contacto ocasional con tribus indígenas vecinas, pero la mayoría permanece en la selva tropical y rechaza el contacto externo. Los intentos del gobierno de llegar a ellos a menudo han terminado en violencia, con informes de que la tribu defiende su territorio disparando lanzas a los intrusos, pero parece que el gobierno no está dispuesto a dejarlos tranquilos. En 2022, el gobierno indio anunció un plan para transformar la pequeña isla natal de los Shompen en lo que se ha descrito como el nuevo Hong Kong de la India. Si el proyecto sigue adelante, la gran mayoría de la selva tropical donde viven los Shompen será destruida y reemplazada por una nueva ciudad, un aeropuerto, un megapuerto de $9.000 millones y una central eléctrica, además de 650.000 habitantes. Dado que los Shompen dependen de la selva tropical para su supervivencia, los activistas han señalado que la destrucción de su entorno probablemente provocaría la desaparición de la tribu. Además, tras haber estado aislados del mundo exterior durante tanto tiempo, los expertos creen que podrían morir de enfermedades a las que carecen de inmunidad natural si entran en contacto con personas externas. Por lo tanto, a medida que el mundo moderno avanza, el futuro de los Shompen podría depender no solo de su aislamiento, sino de nuestra disposición de permitirles ser. Los sentineleses. Frente a la costa de Myanmar, la densa selva de la isla Sentinel del Norte esconde uno de los misterios más enigmáticos e infames del mundo. Los sentineleses. Considerada descendiente directa de los primeros humanos que abandonaron África, los expertos creen que los sentineleses han vivido en Sentinel del Norte durante 60.000 años, desde la Edad de Piedra. Se sabe poco sobre su cultura, pero mantienen su estilo de vida de cazadores-recolectores, sobreviviendo mediante la caza de cerdos salvajes y aves, y la recolección de frutas y tubérculos.
En lugar de la agricultura, la tribu utiliza embarcaciones para pescar mariscos en el arrecife, y las fotos revelan una variedad de armas adecuadas para la caza en la selva. Aunque solo mide 8 kilómetros de largo y 6 kilómetros de ancho, esta isla aparentemente insignificante ha despertado la fascinación mundial como la isla más prohibida del planeta. El primer avistamiento registrado se produjo en 1771, cuando un buque de la Compañía de las Islas Indias Orientales divisó fogatas artificiales a lo largo de la costa. La verdadera interacción no se produjo hasta 1867, cuando el barco 9B naufragó en los arrecifes. Los 106 tripulantes varados creyeron inicialmente haber llegado a un paraíso de paz, pero pocos días después guerreros sentineleses lanzaron un feroz ataque, obligando a la tripulación a defenderse con armas improvisadas contra flechas con punta de hierro hasta que la Marina Real Británica los rescató. El encuentro despertó la fascinación mundial por estos isleños aislados. En 1880, el oficial británico Maurice Vidal Portman dirigió una expedición a la isla y capturó a 6 sentineleses, 2 ancianos y 4 niños, para aprender más sobre la tribu. Sin embargo, estas personas aisladas carecían de inmunidad a enfermedades infecciosas comunes, y los 2 ancianos murieron poco después de ser capturados. Portman, en pánico, devolvió a los niños aterrorizados a la isla, junto con regalos para mejorar las relaciones. Este fallido intento de estudiar a los sentineleses dejó un legado de incomprensión, desconfianza y consecuencias imprevistas. Tras algunos encuentros desagradables en 1956, el gobierno, en virtud de la Ley de Protección de las Tribus Aborígenes, prohibió cualquier intento de acercarse a la isla Sentinel del Norte y a otras comunidades tribales de las islas Andamán circundantes. Pero en la década de 1960 los antropólogos propusieron nuevos planes para conectar con los sentineleses. En 1967, el antropólogo indio Triloknath Pandit fue el primero en desembarcar allí, con permiso de las autoridades. Para su consternación, los sentineleses rechazaron agresivamente los intentos iniciales de interactuar, lo que lo obligó a huir entre una lluvia de flechas desde la línea de árboles, pero no se rindió. Durante los siguientes 20 años, Pandit dirigió varias expediciones, mientras los sentineleses se mantuvieron esquivos, observando a distancia o desapareciendo en la selva cuando se acercaban. Aún así, Pandit permaneció imperturbable. Tras innumerables intentos, se produjo un gran avance en 1991. Un grupo de sentineleses emergió entre los árboles y se adentró en el agua. El equipo de Pandit los recibió con cocos, que aceptaron. Por primera vez, los sentineleses interactuaron con investigadores de una manera que desafiaba su hostilidad previa, prestándose como personas curiosas y cautelosas que se relacionaban con el mundo a su manera. En los años posteriores, los sentineleses permanecieron prácticamente en paz. Incluso el gobierno indio, tras el tsunami de 2004, evitó viajar a la isla y solo envió helicópteros para comprobar si la tribu había sobrevivido. Al acercarse un helicóptero, un solitario guerrero emergió, arco en mano, y disparó flechas contra la aeronave, confirmando así la supervivencia de la tribu. Luego, en 2006, 2 pescadores se acercaron ilegalmente a la isla con la esperanza de pescar langostas, solo para encontrarse con otro final plagado de flechas. La isla permaneció tranquila hasta 2018, cuando los sentineleses volvieron a hacer noticia. En noviembre, el misionero estadounidense John Allen Chau, de 26 años, se aventuró ilegalmente a la isla Sentinel del Norte, decidido a convertir a la tribu al cristianismo. Según su diario, el 14 de noviembre partió hacia la isla con pescadores a quienes había pagado para que lo transportaran. Al día siguiente se acercó a la orilla en kayak, ofreciendo regalos, pero se retiró cuando un niño disparó una flecha a su Biblia. El 16 de noviembre los pescadores lo dejaron en la isla por última vez. Nunca regresó a casa. Desde entonces el gobierno indio ha reforzado la prohibición de visitar la isla, con patrullas regulares que garantizan que nadie se acerque demasiado. Hasta ahora la vida en Sentinel del Norte sigue siendo un misterio. Se estima que la población es de entre 50 y 200 personas, pero nadie conoce su idioma, sus leyes ni cómo se llama la tribu en su propia lengua. De vez en cuando, desde barcos y aviones que pasan, se vislumbran atisbos de su existencia. Pero tal vez la pregunta sea, ¿quiénes viven una vida más auténticamente humana? ¿Nosotros con la cara pegada en teléfonos inteligentes o ellos que viven de la tierra? El hombre del agujero. Mientras las tribus no contactadas se esfuerzan por permanecer aisladas del resto del mundo, su solidaridad y lealtad internas son indudables. En la selva amazónica, una tribu aislada estuvo al borde de la extinción cuando se descubrió que solo quedaba un miembro. Llamado así por su costumbre de construir profundos agujeros alrededor de su territorio, el hombre del agujero fue el último sobreviviente de una tribu mucho más grande. Pero ¿cómo terminó completamente solo? ¿Y qué pasó con el resto de su gente?
Aunque los expertos no están seguros del nombre exacto de la tribu de la que proviene el hombre del agujero, sí saben que el grupo vivía oculto en las profundidades del denso e indómito corazón del estado de Rondônia, en la Amazonia brasileña occidental. Durante generaciones resistieron ferozmente todo intento de contacto con el mundo exterior, preservando su estilo de vida aislado, pero su tierra era codiciada por los forasteros que la veían no como algo sagrado, sino como un tesoro que reclamar. La dura experiencia de la tribu con los invasores comenzó en la década de 1970, cuando los agricultores intentaron invadir sus tierras ancestrales. Pero la verdadera tragedia llegó en la década de 1980, cuando ganaderos ilegales que querían expandir sus tierras trajeron lo que parecían ser regalos de azúcar para la tribu. La ofrenda aparentemente dulce estaba contaminada con veneno para ratas, por lo que solo 6 miembros de la tribu sobrevivieron. En 1995, otro ataque brutal provino de mineros ilegales, pero esta vez a balazos. Al final solo uno sobrevivió, el hombre del agujero. No fue hasta un año después, en 1996, que el mundo se enteró de que el hombre del agujero había sobrevivido a la terrible experiencia, cuando un equipo de documentalistas viajó por la Amazonia para investigar el incidente. Con el paso de los años, el Departamento de Asuntos Indígenas de Brasil, conocido como FUNAI, intentó contactar al hombre con representantes de tribus vecinas para conocer mejor a su pueblo, pero el hombre del agujero, probablemente traumatizado por su experiencia pasada con forasteros, se negó a participar y se refugió en la casa que él mismo construyó. Sintiéndose amenazado, expresó sus preferencias una vez en 2005, cuando disparó con éxito una flecha al personal de FUNAI que intentaba contactarlo. En respuesta, FUNAI canceló todos sus planes futuros para interactuar con el hombre y en su lugar extendió su territorio designado, lo que significa que podría seguir viviendo sin ser molestado. Todo permaneció tranquilo hasta 2018, cuando circularon en internet imágenes del hombre supuestamente abatido en 2011. Pero la pregunta era, ¿el hombre del agujero seguía vivo? Lamentablemente, el 23 de agosto de 2022, el hombre del agujero falleció en una hamaca dentro de una de sus chozas de paja improvisadas. Sin signos de violencia ni interferencias externas, los expertos concluyeron que murió por causas naturales, a una edad estimada de unos 60 años. La muerte del hombre del agujero marcó el fin definitivo de su tribu sin revelar detalles sobre ella, pero es reconfortante saber que su vida tuvo un final en paz, lejos de las miradas indiscretas que siempre se había esforzado por evitar. Waorani. Algunas tribus optan por aislarse del mundo exterior, y otras han evolucionado de maneras que las distinguen por completo, moldeando su propia biología para adaptarse a una vida diferente a la nuestra. Ubicada en la cuenca alta del Amazonas ecuatoriano, la tribu Waorani se divide en varios clanes que viven en aislamiento voluntario, manteniendo un estilo de vida de cazadores-recolectores. Los Waorani cazan principalmente monos y otros animales pequeños como principal fuente de alimento, trepando árboles y utilizando lanzas y cerbatanas con dardos envenenados. Debido a su antigua práctica para trepar árboles, existe evidencia de que el pueblo experimenta adaptaciones fisiológicas en sus pies, que se desarrollan con la edad. Se cree que la exposición descalza casi constante a terrenos accidentados y la continua necesidad de trepar árboles con el tiempo aplanan sus pies y separan sus dedos, lo que permite un agarre más fácil. Incluso se ha reportado que algunos Waorani poseen 6 dedos en cada pie, así como 6 dedos en cada mano. Esta peculiaridad genética podría haberse transmitido más rápidamente a través de su población relativamente pequeña de unos pocos miles de individuos y podría proporcionar mayor estabilidad e incluso un mejor agarre para escalar a quienes la poseen. Durante cientos de años los Waorani vivieron aislados del mundo exterior sin ningún contacto confirmado. Esto fue así hasta enero de 1956, cuando 5 misioneros cristianos estadounidenses intentaron reunirse con la aislada tribu, con consecuencias desastrosas. Inicialmente los misioneros lanzaron regalos desde un avión para fomentar la buena voluntad y establecieron un campamento a orillas del río Curaray. Pero pocos días después, guerreros Waorani atacaron y los 5 hombres perecieron. A pesar del trágico desenlace, el suceso no marcó el fin de los esfuerzos por establecer un contacto amistoso. Varias de las esposas y familiares de los misioneros regresaron posteriormente a la zona para continuar la labor de sus seres queridos. Con el tiempo, las relaciones entre los Waorani y el mundo exterior mejoraron gradualmente. Hoy en día muchos Waorani han abandonado su estilo de vida nómada tradicional y viven en asentamientos permanentes en el bosque, aunque aún practican la escalada de árboles. Sin embargo, algunos subgrupos más pequeños como los Tagaeri y los Taromenane del Parque Nacional Yasuní siguen rechazando el contacto con el exterior. Los esfuerzos por llegar a estas comunidades aisladas a menudo han derivado en violencia, con muertes de forasteros percibidos como amenazas por los indígenas, según se informó en 2003 y 2008. Aunque el gobierno ecuatoriano designó la parte sur del Parque Nacional Yasuní
Prácticamente intacta como zona de exclusión en 1999, las tribus nómadas no contactadas desconocen estos límites, por lo que podrían adentrarse sin saberlo en territorio desprotegido en cualquier momento, con consecuencias potencialmente desastrosas. Moxía Tetema. La vida cotidiana de las tribus no contactadas suele estar envuelta en misterio, con solo algunos atisbos de cómo sobreviven en aislamiento. Sin embargo, la conexión involuntaria de un grupo esquivo con el mundo exterior deja suficientes rastros como para ofrecer algunas pistas sobre su estilo de vida solitario. Esta imagen aérea tomada en 2016 captura a los raramente vistos Moxía Tetema, una rama no contactada de la tribu Yanomami. El pueblo Yanomami reside en la cuenca del río Orinoco, en la selva amazónica, entre el sur de Venezuela y el norte de Brasil. Hay alrededor de 45.000 Yanomamis y están divididos en varias comunidades separadas, todas gestionadas de forma independiente. Los Yanomami tuvieron su primer contacto sostenido con foráneos en la década de 1940, cuando Brasil envió equipos para establecer la frontera con Venezuela. Hoy en día la mayoría de las comunidades mantienen algún tipo de contacto con el mundo exterior, con la excepción de los Moxía Tetema. Y no solo eso, los Moxía Tetema también rechazan el contacto con otros Yanomami. A pesar de la existencia aislada de los Moxía Tetema, los expertos han inferido algunos aspectos de sus prácticas culturales a partir de lo que se conoce sobre la comunidad Yanomami en general, empezando por su arquitectura. Al igual que los Moxía Tetema, los Yanomami viven en grandes recintos circulares y comunales llamados llanos. Cada familia tiene su propio hogar y espacio vital alrededor de los llanos, mientras que el centro se utiliza para actividades comunitarias como rituales y festines. La conexión de los Yanomami con el mundo espiritual también es vital para su vida diaria. Creen que cada roca, árbol y animal alberga un espíritu, algunos amigables y otros malignos. Para mantener la armonía con estas entidades, los chamanes Yanomami utilizan una medicina espiritual llamada Yacoana, que induce un estado de trance. En este estado alterado, los chamanes se comunican con los espíritus, buscando apaciguar las fuerzas oscuras y restablecer el equilibrio en su mundo. Al igual que muchas tribus indígenas de Sudamérica, el territorio Yanomami se ha visto afectado por la invasión de mineros, que han identificado sus tierras como una zona privilegiada para la extracción de oro. Y lamentablemente, esto se extiende a los Moxía Tetema. Aun cuando los Moxía Tetema rechazan el contacto, incluso con otros grupos Yanomami, la comunidad Yanomami en general, que ha interactuado con el mundo exterior, continúa defendiendo los derechos y el bienestar de sus parientes no contactados. Esperemos que esto sea suficiente para proteger a sus parientes más aislados. Corubo. Las invasiones de tierras de tribus no contactadas suelen estar motivadas por la codicia de madereros, ganaderos, mineros y compañías petroleras. Sin embargo, las autoridades a veces intentan el contacto por razones menos perjudiciales. En Brasil, la FUNAI, el Departamento de Asuntos Indígenas, es responsable de iniciar el contacto con tribus aisladas que enfrentan un riesgo inminente por parte de foráneos potencialmente peligrosos. Los Corubo son una de esas tribus. Al igual que los flecheros, los Corubo viven en las profundidades del Valle de Jarabi en la Amazonia. Pero a diferencia del pueblo flecha, el arma predilecta de los Corubo les ha valido apodos más inquietantes, como los garroteadores, o aún más escalofriante, los golpeadores de cabeza. Estos apodos provienen del uso que la tribu hace de las largas porras de madera. Las estimaciones de la población Corubo varían, pero se cree que la tribu cuenta con hasta 500 personas en total, aunque algunos grupos más pequeños se han aislado del resto. En 1996, la FUNAI se enteró de que 24 Corubo se habían separado de la tribu principal, y sin saberlo se habían trasladado a una zona invadida por madereros armados. Temiendo un encuentro peligroso, la FUNAI decidió intentar contactarlos para su seguridad. Tras acampar, el equipo esperó, sin saber si los Corubo los recibirían, ni cómo, si con apertura o con agresividad. Tras meses de incertidumbre, algunos Corubo salieron cautelosamente del bosque para encontrarse con los forasteros. Este momento histórico marcó el primer contacto inicial pacífico y filmado con una tribu aislada, sin heridos en ninguna de las partes. Desde entonces, algunos Corubo han mostrado disposición a interactuar con los visitantes. Más recientemente, en 2019, funcionarios de la FUNAI lograron establecer un breve contacto con otro pequeño grupo de unos 34 Corubo que se había aislado del resto. Esta vez la tribu incluso se mostró dispuesta a recibir vacunas, lo que pone de manifiesto un cambio en su interacción con el mundo exterior. Para ser un pueblo tan aislado, esa me parece una sonrisa bastante amigable. Ongana Manyawa. Enclavados en las selvas tropicales de la pequeña isla de Halmahera, los Ongana Manyawa, también conocidos como el pueblo del bosque, son una de las últimas tribus de cazadores-recolectores de Indonesia.
Muchos Ongana Manyawa han sido contactados desde la década de 1980 y se cree que entre 300 y 500 miembros de la tribu permanecen completamente aislados. Los Ongana Manyawa son nómadas y sobreviven estableciendo campamentos temporales antes de trasladarse y permitir que la zona se regenere. Tradicionalmente, los Ongana Manyawa creen que los árboles tienen alma y emociones, al igual que los humanos, lo que significa que evitan talar árboles para refugiarse y en su lugar construyen casas con ramas y hojas. Cuando necesitan cosechar de la raíz, realizan rituales especiales para pedirles permiso antes de utilizar sus recursos. Para los Ongana Manyawa, su bosque es el centro de sus vidas, desde el nacimiento hasta la muerte. Cuando nace un niño, la familia planta un árbol que crece junto a él a medida que crece. Al final de sus vidas, los restos de los Ongana Manyawa se depositan en sus árboles personales, en una zona especial del bosque reservada para los espíritus. Sin embargo, sin que la tribu lo sepa, la tierra que consideran su hogar también es una de las mayores reservas de níquel del mundo, valorado por su uso en baterías de automóviles eléctricos. Se argumenta que la posible destrucción de estos árboles para despejar terrenos mineros constituye una grave violación del modo de vida de la tribu. Esta grabación de 2021, de las muy pocas que existen, muestran a dos Ongana Manyawa blandiendo sus armas con aire desafiante, mientras observan cómo los invasores talan parte de su bosque sagrado. Los activistas reclaman que las compañías mineras que invaden las tierras de los Ongana Manyawa no contactados violan el derecho internacional, en particular porque los miembros de la tribu no han consentido la destrucción de su territorio. En su esfuerzo por, entre comillas, civilizar a los Ongana Manyawa, el gobierno indonesio ha intentado persuadir a los miembros de la aislada tribu para que se reubiquen en aldeas preconstruidas, ignorando una vez más su deseo de permanecer tranquilos en su hogar forestal. Mientras la batalla por el níquel de su vida continúa, no cabe duda de la firmeza de los Ongana Manyawa para proteger su ancestral forma de vida. Korowai. Muchas tribus aisladas como los sentineleses rechazan la interacción con forasteros, pero algunas han logrado mantener sus costumbres ancestrales únicas, permitiendo también cierta interacción con el exterior. Una de estas tribus es la de los Korowai, que habitan en las profundidades de las selvas tropicales de Papúa Occidental, Indonesia. Según los registros, los Korowai permanecieron prácticamente desconocidos para el mundo hasta 1978, cuando el misionero holandés Johannes van Huysen los encontró durante una exploración. Desde su descubrimiento, algunos Korowai se han mostrado receptivos a la interacción con forasteros, como misioneros, antropólogos e incluso en ocasiones, turistas que participan en excursiones guiadas. Sin embargo, todavía hay muchos Korowai que optan por vivir en completo aislamiento, evitando todo contacto con el exterior. Los Korowai tradicionales suelen vivir en pequeños clanes de hasta 20 personas y recorren el bosque como cazadores-recolectores nómadas. Suelen asentarse cerca de los árboles de sagú, un elemento central de su cultura. El centro del árbol está lleno de un núcleo almidonado que se cosecha y se transforma en harina, y las larvas que viven en él proporcionan un acompañamiento proteico. Tras agotar los árboles de sagú que rodean su campamento, el clan se marcha. Pero la tribu Korowai no solo vive alejada de la sociedad moderna, sino que también vive por encima de ella. La precipitación anual en el territorio de la selva baja de los Korowai promedia entre 381 y 508 centímetros, lo que la convierte en uno de los lugares más húmedos del planeta. Por ello, para protegerse de las inundaciones, la tribu vive en casas en los árboles, de hasta 43 metros de altura, aunque se sospecha que algunas de las más altas fueron construidas más para impresionar a los forasteros que para la vida cotidiana. También se cree que estas casas en los árboles ayudan a la tribu a evitar los espíritus malignos que, según creen, habitan en el suelo, pero sus creencias espirituales sobre estos espíritus van mucho más allá. Debido a que los Korowai tradicionales tienen poco o ningún conocimiento sobre los gérmenes, algunos creen que las muertes por enfermedades son causadas por espíritus malignos, conocidos como Kakua. Estos espíritus, que toman la forma de miembros de la tribu, hacen que sus víctimas se enfermen. Si el padecimiento se vuelve mortal, la tribu captura al sospechoso de ser el Kakua causante de la enfermedad. Digamos que esa noche hay Kakua cocido en el menú de la cena. Aunque algunos informes sugieren que esta práctica está desapareciendo, especialmente entre quienes interactúan con forasteros, parece probable que aún haya grupos interesados en ella. No sé qué piensas tú, pero por increíble que fuera conocer a los Korowai, para mí eso es suficiente para dejarlos en paz. ¿Cuántas tribus no contactadas más crees que existen sin descubrir y dónde crees que podrían estar? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.